Con la mayor cobertura nacional e internacional, Telcel, la red en tus manos, presenta. Gobernación se alertó por Ingrid y Manuel. Para actuar en consecuencia. Aparecen cocodrilos en Puerto Marqués y lagartos en Oaxaca. Llegan refuerzos al campamento de los maestros. Involucrados 3 policías en el secuestro del colombiano en Narvarte. Tira la toalla el ombudsman del DF, denuncia Mano Negra. He decidido no ser yo quien contribuya al desgaste de todo este contexto de adversidad. En hora y media Obama se queda sin lana, colapsa la burocracia gringa. Canonizarán a Juan Pablo el 27 de abril. Vela se apaga, le sopla el rey Midas. Y este lunes, finalmente, la Secretaría de Gobernación respondió al sospechosismo. Usted está con uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. A propósito, hoy el gobierno se deslindó de la supuesta negligencia para dar aviso a la población de la llegada y peligrosidad de los ciclones Ingrid y Manuel. Los gobiernos estatales y locales fueron informados a tiempo. Esto asegura el coordinador general de Protección Civil de la propia Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Con uno, Alma Paola Wong informa. Queremos ayuda, por favor. No nos traído nada. Sí hubo alerta oportuna. El gobierno federal defendió su actuación ante el paso de Ingrid y Manuel, que dejaron 18 estados afectados. Guerrero, el más crítico. 309 municipios con declaratoria de desastre natural y 147 muertos. Cuando se instala el Comité Nacional de Emergencias para activar todas las instancias del gobierno federal, estatales y municipales para actuar en consecuencia. Desde ahí se coordinaron las acciones para la puntual atención de la emergencia. La Secretaría de Gobernación rindió un informe sobre los protocolos que se han seguido ante las importantes lluvias de este año en territorio nacional. Indicó que desde mayo pasado se convocó a los coordinadores estatales de protección civil y se les advirtió sobre la temporada de ciclones histórica que se avecinaba. Sobre Ingrid y Manuel, precisó que desde el 12 de septiembre se notificó a las autoridades locales sobre las condiciones meteorológicas que derivarían en estos ciclones. El día 13 se emitieron las alertas correspondientes y el 15 se instaló el Comité Nacional para atender la contingencia. Las advertencias sobre Ingrid y Manuel, aseguró, no se redujeron a boletines, hubo contacto telefónico con los estados. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, consideró que las entidades deben responder por sus actos. Cada uno de los estados debe contestar en su comité instalado y en la notificación recibida cuáles fueron sus actuaciones. Los efectos de estos dos fenómenos fueron más devastadores por su estacionalidad y los asentamientos humanos en terrenos irregulares e ilegales. El subsecretario de Gobernación, Eduardo Sánchez, insistió que las investigaciones continúan en los diferentes niveles de gobierno y de encontrarse alguna omisión en funcionarios, deberá aplicarse la ley. Habrá de darse una investigación y si esta investigación arroja que hay actos u omisiones cometidos por servidores públicos que sancionen las leyes penales, se aplicará la ley con todo el rigor. Yo quiero recordar a ustedes que no existe una sola persona en nuestro país para el que exista un régimen de excepción en la aplicación de la ley. El gobierno federal habilitó un sitio en internet donde se encuentra disponible la información sobre las alertas y los boletines meteorológicos emitidos en esta temporada de ciclones. Con uno, Alma Paola Wong. Después de este informe de prensa, entrevistamos precisamente al coordinador general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Nos dijo que el presidente Peña Nieto ha instruido al gobierno a llevar a cabo una investigación profunda para encontrar a los responsables del cambio de uso de suelo en el estado de Guerrero, sobre todo en la ciudad de Chilpancingo y en Acapulco. Se llegará, dijo, hasta las últimas consecuencias. Es muy clara y objetiva la instrucción del presidente y muy clara y objetiva la participación hoy de Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad. Se va a hacer un análisis profundo y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. El país no puede seguir permitiendo que alguien no cumpla con el precepto de responsabilidad social. Olvidémonos del tema de ley, específicamente responsabilidad social. Muchos pensamos que el lodo al cabo del tiempo se seca y se convierte en polvo y al polvo se lo lleva el viento del olvido, ¿no? No es cierto.
Eso no es cierto. De alguna manera, la vida del ciclo de la tierra, que es nuestra casa, va a cobrar siempre la factura. También hoy trascendió, 525 millones de pesos van a ser destinados para atender la emergencia nacional por Ingrid y Manuel, para atenderlo inmediato. Esto lo anunció el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Mientras el riesgo de deslaves sigue latente en algunas zonas del estado de Guerrero, por lo menos 3 de cada 10 comunidades en aquella entidad están afectadas. En Chilpancingo, cientos de familias en al menos 6 colonias deberán abandonar sus viviendas durante la temporada de lluvias para evitar, pues, que aumente la dimensión de la tragedia. Con uno, Bernardo Torres, corresponsal en Guerrero, informa. Este es el fraccionamiento Río Azul en Chilpancingo, Guerrero. Algunas casas aún no terminaban de construirse y ya son inhabitables por posibles deslaves. En la misma situación se encuentran otros 5 fraccionamientos que deben ser desalojados ante el riesgo de quedar sepultados. El fraccionamiento, ustedes observan, está en una parte de ladera. Derivado de ello, el SENAPRED ha emitido una recomendación que es pública. En ella se sugiere, se recomienda que pudieran evacuar 2 áreas de manera preventiva. Recomienda que evacúen en tanto se hacen los trabajos adecuados y o pasa la temporada de lluvias. Las viviendas fueron construidas en zona inestable, por lo que existe el riesgo de que colapsen. El riesgo latente, sin ser especialista, es que pueda aflojarse la tierra y se desgaje, ¿no? El corte vemos que es vertical, entonces no se hizo con la técnica que requería la obra. En la colonia Emperador Cuauhtémoc la gente sabe del riesgo, por ello están conscientes de que su patrimonio se ha ido. Mire, se derrumbó el pedazo el sábado por las fuertes lluvias. ¿Que ahorita qué temen? Pues a que se caiga la casa. Quedó en el risco, ¿verdad? Quedó ahí ya volando. Ajá, ya quedó un pedacito así chiquito. Elementos de la Policía Estatal, militares y Protección Civil tratan de persuadir a los vecinos para que abandonen sus casas ante el riesgo de otra tragedia. No somos alarmistas, tampoco creemos que no pasa nada. Estamos en una zona de riesgo y hay que aprender a vivir con el cerro, ¿no? El problema para toda la gente que habita estas colonias es que la temporada de lluvias aún no termina, lo que complica las obras de mantenimiento y estabilización del terreno, por lo que el riesgo de un deslave en esta zona de Chilpancingo es latente. Con uno, Bernardo Torres. Pero es un hecho, la negligencia y la corrupción empujan a la pobreza, al abismo de la tragedia. Además de las pérdidas por las inundaciones, los damnificados por Ingrid y Manuel enfrentan ahora otra amenaza, los cocodrilos. Restauranteros de Puerto Marqués en Guerrero, en Acapulco, atraparon a uno pequeño y alertaron a las autoridades sobre la presencia de otros reptiles de grandes dimensiones en la zona, quienes también perdieron su hábitat. En el municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, un niño murió por el ataque de un cocodrilo mayor. Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha rescatado a 28 cocodrilos en los estados de Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, luego del paso de los huracanes Ingrid y Manuel. Al tiempo, la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, ha descartado una emergencia sanitaria en el país a causa de las lluvias e inundaciones por las tormentas y los huracanes. Hay atención médica, tanto en los refugios temporales como en los módulos que han sido instalados en las zonas afectadas. Así lo dijo la doctora Mercedes Juan. Informó que en total se han otorgado 150.503 consultas. Debido a los ciclones, 1.053 clínicas, hospitales y centros de salud han sufrido daños. 4 quedaron destruidos totalmente, 3 en Guerrero y 1 en Tamaulipas. Unidades, obviamente, que donde hubo mayores inundaciones, unidades de primer nivel, centros de salud y algunas unidades de IMSS oportunidades que también estaban en zonas rurales. Son 1.153 las que tenemos hasta el momento. El diagnóstico y evidentemente la instrucción del presidente es que de inmediato, y ya se está haciendo, ya están asistiendo personal de aquí, de nosotros, de nivel federal, de la Dirección de Infraestructura, para evaluar realmente este daño. La secretaria de Salud también dio a conocer la existencia de 44 casos de cólera
Estos han ocurrido, han aparecido en el estado de Hidalgo. Incluso una persona ya falleció. Aunque esta situación no se presentaba en el país desde hace 12 años, la Secretaria de Salud descartó un brote o epidemia de cólera. Por eso estamos aquí reunidos, por el riesgo que pueda esto ampliarse y si pudiera llegar a pasar, pero con todo lo que se está haciendo, lo que pensamos es que no va a avanzar hacia otros estados. En este momento solamente, y como lo dijo el doctor Curi, solamente está en el estado de Hidalgo el vibrio cólera O1 o GAGUA, que es el toxigénico, que es el que hemos encontrado y que es el que también está, esa cepa está en otros países como Haití, República Dominicana. Mientras tanto, aquí en el Distrito Federal, el sistema de transporte colectivo, el Metro, mantiene la recepción de ayuda humanitaria para los damnificados por el embate de los huracanes. Ya suman 22 centros de acopio en las líneas del Metro. Algunos se ubican en las estaciones Garibaldi, Valderas, Hidalgo, Tasqueña, Chabacano, Pantitlán y San Lázaro. También en Zaragoza, Insurgentes, Chapultepec, Tacubaya y Ermita. Además de Universidad, Zapata, La Raza e Indios Verdes. Lo donado por los trabajadores y usuarios del Metro será entregado al Centro General de Acopio que ha montado el gobierno del Distrito Federal. Bueno, y una nueva tormenta tropical ha comenzado a formarse en el Océano Atlántico. Pregunta, ¿lloverá sobre mojado? Se trata de la 10ª tormenta de esta temporada de huracanes, la cual fue bautizada ya como Jerry. Está al sureste de las Islas Bermudas. Lleva vientos de 65 kilómetros por hora. Todo esto lo da a conocer el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, allá en Miami. Por ahora no representa peligro alguno para tierra firme, aunque se pronostica un fortalecimiento adicional durante los próximos días. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Bueno, y tenemos un llamado para los habitantes de la Ciudad de México, de este Valle de Lágrimas. ¡Prepárense! Llegan refuerzos, más refuerzos para los maestros de la coordinadora. Preparan también todos una megamarcha a 45 años del 2 de octubre. Luis González Plasencia ya no estará más al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se acabó. Ante la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa, el funcionario dejó sin efecto la solicitud de ratificación para un segundo periodo al frente del organismo. No transita más. Plasencia dijo ser víctima de una campaña de desprestigio. Habló hasta de mano negra. Con uno, Rubén Rojas informa. No esperó a que su ratificación se discutiera en el Pleno de la Asamblea Legislativa y al saber que los votos no le favorecerían, Luis González Plasencia decidió dar por concluida su gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. No considero justo que los juicios ligeros, desinformados y legos que han presentado diputados de algunos partidos a la Asamblea de la Ciudad de México intenten poner en duda la profesionalidad de mi equipo con tal de obstaculizar mi reelección. Por esa razón, he decidido no ser yo quien contribuya al desgaste que todo este contexto de adversidad le ha significado a la institución del Ombudsman en esta capital. La CDHDF no es mi patrimonio. Me fue encomendado presidirla por 4 años y ese periodo concluye hoy. Esta decisión provocó reacciones de los legisladores. Sería muy delicado que contáramos con un presidente de la Comisión de Derechos Humanos que no tiene mayoría de la Asamblea Legislativa, que obviamente necesita tener obviamente para las recomendaciones, para el trabajo que realiza un presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Para otros, la negativa de ratificación es un intento por vulnerar la autonomía de la comisión. Pareciera que esa es la intentona de algunos grupos parlamentarios, retirarle su autonomía.
y es precisamente lo que vamos a tratar y vamos a atender, vamos a asegurar que el proceso esté blindado contra estas componendas políticas que no ayudan en nada a la ciudad. Luis González Plasencia se dijo víctima de una campaña de desprestigio que se agudizó ante la postura del organismo en temas como el del ministro en retiro, David Góngora Pimentel, en el caso Heven, o la detención de los jóvenes anarquistas. Opinar que defendemos vándalos también es fácil en el seno de una sociedad crispada y harta de la impunidad. Lo que no es fácil es hablar de frente, con la autoridad de los argumentos, para encarar a violadores de derechos humanos, sin importar el rango que ostenten. Para nombrar o ratificar al ombudsman capitalino se requieren 2/3 partes de los votos en la Asamblea Legislativa. Con uno, Rubén Rojas. Deja entonces la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Luis González Plasencia y regresará a lo suyo, que es la cátedra, la academia. ¿Quién queda en su lugar? Queda Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, quien es candidato, tendrá que ser ratificado por la Asamblea Legislativa, quien es candidato a quedarse con el puesto. También lo quieren Daniel Casé, de organizaciones civiles, Edgar Cortés, Patricia Toledano y también Mari Claire Acosta. Perdón, Patricia Colchero, perdóneme, Patricia Colchero y Mari Claire Acosta. Ellos quieren el cargo. Vamos a ver qué sucede en la Asamblea, porque es finalmente la Asamblea Legislativa la que decide quién queda al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El secretario de Seguridad Pública, también de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez Almeida, y el procurador de Justicia, Rodolfo Ríos Garza, hoy comparecieron precisamente ante la Asamblea Legislativa. El caso Heven y el reciente secuestro de un colombiano en la colonia Narvarte fueron los temas más cuestionados por los diputados de la Asamblea. Con uno, Héctor Gordoa informa. ¿Existe delincuencia organizada en el Distrito Federal? Fue el principal cuestionamiento que enfrentaron los responsables de brindar seguridad y procurar justicia en la capital mexicana en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa. ¿Existe o no delincuencia organizada en la Ciudad de México? Y usted tajantemente dice no hay delincuencia organizada. Y ponen, por ejemplo, un tema que usted no toma en su informe, no toca en su informe, como es el Heavens. El procurador Rodolfo Ríos Garza presentó sus argumentos. Los eventos registrados en el Bar Heaven tienen su origen, como lo he mencionado y como es de conocimiento público, en una venganza entre integrantes de bandas delictivas dedicadas al narcomenudeo en pugna por hacerse del control de diversos puntos de venta. Más tarde, compareció el secretario de Seguridad Pública capitalino. Enfrentó reclamos sobre las pérdidas económicas por la delincuencia en la capital. Si agregamos a través de una simple multiplicación el número de delitos con el promedio generado, podemos contabilizar que la inseguridad a la Ciudad de México le cuesta cerca de 10,000 millones de pesos. Jesús Rodríguez Almeida informó que 3 agentes de la dependencia a su cargo participaron en el secuestro de un ciudadano colombiano en la colonia Narvarte. No existe una cámara que haya grabado el momento preciso que presentó un ciudadano a través de su teléfono, sino que se tuvieron que reconstruir 30 cámaras. Eso nos ha permitido reconstruir el evento completo y tener hoy circunstancias o situaciones que no se conocían, pero lo más importante, tenemos identificados a los probables responsables. Al final de ambas comparecencias, diputados locales de todos los grupos parlamentarios advirtieron que vigilarán la actuación de los responsables de seguridad y procuración de justicia en la capital del país. Con uno, Héctor Gordoa. En Reynosa, Tamaulipas, elementos de la Policía Federal liberaron a 73 secuestrados, 37 mexicanos y 36 extranjeros, quienes permanecían en una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Fuentes, repito, en Reynosa. Algunos llevaban 4 días, otros fueron plagiados incluso desde el mes de junio pasado. Además de los mexicanos, había 19 hondureños, 14 guatemaltecos y 3 salvadoreños. En este operativo fueron detenidos 3 traficantes de indocumentados y se decomisaron cartuchos útiles, 680 cartuchos útiles, una granada de fragmentación, 6 cargadores y 10 kilos de marihuana. Crimen organizado, pero muy organizado. En el tema de los secuestros, el INEGI, el Instituto de Estadística, dio a conocer nuevas cifras.
En 2012, dice el INEGI, se registraron 105.682, no, esta cifra está mal, se registraron 1.682 plagios en todo el país. Unos 291 secuestros ocurrieron cada día en promedio. Estos números se obtuvieron a partir de encuestas y son diferentes a los 1.317 casos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto lo dijo Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del propio INEGI. En estos delitos la cifra negra es muy alta, pues prácticamente estos delitos no se denuncian. Los secuestros, por su naturaleza, así como las desapariciones forzadas, son dos delitos que prácticamente no tienen mucho referente en los registros administrativos por su escasa denuncia. No, sí, debo corregir la cifra, la dije yo mal. Está registrando el INEGI 105.682 plagios en todo el país y, repito, unos 291 secuestros por día, esto con base en encuestas, y son diferentes a los 1.000 y pico de casos, 1.300, registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero son otro tipo de secuestro que no son denunciados ante la autoridad. En otros temas, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación va a continuar con el plantón que mantiene en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República. Así lo decidieron los maestros en su más reciente asamblea interna, ocurrida apenas el sábado. Fue una diferencia de 490 votos la que decide que los maestros van a permanecer, sobre todo los profesores de Oaxaca, que siguen llegando al Distrito Federal con el fin de sumarse a las movilizaciones programadas para pasado mañana, miércoles 2 de octubre. Esto a pesar del exhorto del gobierno oaxaqueño para poner fin al paro magisterial. El líder de la coordinadora, sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, dice que no le temen a las sanciones ni a los descuentos salariales. No podemos hablar de descuentos porque pues, no nos han pagado, ¿no? En un primer término. El otro asunto es que nosotros a nuestro regreso, como te decía, a Oaxaca, tenemos que exigir de manera puntual el pago de los salarios que no se nos han dado y que por derecho nos corresponden. Y en Chiapas también hay protestas de la disidencia magisterial. En este caso hablamos de profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Acompañados de normalistas, tomaron las instalaciones de Pemex, ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. Exigieron al gobierno echar abajo la reforma educativa. Pidieron la destitución del secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet. Los disidentes advirtieron que no van a ceder a las presiones y, por el contrario, anunciaron más movilizaciones para pasado mañana. Si hay necesidad de llegar a otro tipo de situación que nos orille a un estallamiento social, los maestros y maestras ya lo estamos pensando en serio. Y si están amenazando con querer venir a desalojarnos, que lo piensen bien. Aquí donde estamos parados, dinamita, y venga lo que venga, estamos dispuestos a todo. 2 personas calcinadas y 4 heridos dejó un accidente ocurrido esta tarde en la autopista Arco Norte a la altura del poblado de Sanctorum, esto en el municipio de Tlaxcala. Una pipa de gas estalló al chocar contra otro vehículo. La explosión alcanzó a otros 2 automóviles, los cuales circulaban por la vía. La autopista Arco Norte en el tramo de San Martín Texmelucan fue cerrada a la circulación mientras laboraban los servicios de emergencia. El Sol es tu casa. El Sol de México premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Cancún. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico El Sol de México. Llena tu planilla y canjela por un boleto para participar y ganar. El Sol es tu casa. A estas horas en la Unión Americana falta menos de una hora para que el presidente Barack Obama pueda quedarse sin fondos. Aunque hubo un pequeño arreglo ya con la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Pero por lo pronto, y si no se acaba de autorizar el dinero, 800,000 burócratas dejarán de trabajar a partir de mañana. No es que los vayan a despedir, es que no les van a pagar. La Unión Americana otra vez está al borde del colapso financiero.
Vamos a enlazarnos en este momento hasta Washington, la capital de los Estados Unidos. A estas horas se está terminando una jornada de estira y afloja entre demócratas y republicanos. La Cámara de Representantes de mayoría republicana debe llegar a un acuerdo para evitar el cierre temporal del gobierno dentro de una hora. El límite vence al primer minuto de mañana martes. Esta noche la mayoría republicana aprobó una resolución para financiar la operación del gobierno, pero posterga la vigencia de la Ley de Salud Pública del presidente Barack Obama, mejor conocida como Obamacare. Esto aumenta la posibilidad de suspensión de labores. Hacemos contacto justamente a Washington con Begoña Cortina, corresponsal con UNO allá en los Estados Unidos. Begoña, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. ¿Cómo debemos entender lo que está pasando? Falta una hora para la medianoche allá en Washington. ¿Hay o no dinero? ¿Se queda o no el presidente Obama sin dinero? Pues parece que se queda sin dinero. Lo que hemos visto a lo largo de las últimas horas ha sido una especie de partido de ping-pong con la Cámara de Representantes por un lado, intentando aprobar esas modificaciones a esa reforma sanitaria de Obama, que tú decías Obamacare, y el Senado rechazando las modificaciones. Y todo esto porque hay una pequeña fracción del Partido Republicano, que es el Partido Republicano, la fracción que representa al Tea Party en la Cámara de Representantes, que se ha opuesto un acuerdo presupuestario a no ser que se aprueben estas modificaciones de Obamacare. Y esto es un embrollo total porque mañana, 1 de octubre, comienza el año fiscal aquí en Estados Unidos y, por lo tanto, si no se ha llegado a un acuerdo en materia presupuestaria previamente, no hay dinero, se cierran los servicios gubernamentales esenciales. Esto significa que 800.000 trabajadores federales van a quedar sin trabajo, sin salario. Cientos de miles de trabajadores van a seguir trabajando, pero no saben cuándo recibirán el salario. Desde luego tendrán que esperar hasta que se alcance este acuerdo presupuestario. Se prevé que tenga esto consecuencias para la economía, sobre todo en esta zona de Washington, donde estamos, desde donde estamos retransmitiendo, porque aquí se ubican la mayoría de las agencias federales. Con todos ellos, o a todos ellos, ha dirigido Barack Obama en un mensaje esta tarde en el que a aquellos que aseguran que este cierre gubernamental no va a tener unas graves consecuencias económicas, él les ha dicho que están equivocados. Mira, está llegando. Una paralización parcial tendría un impacto económico muy real en las personas inmediatamente. Esto va a generar problemas en la economía significativamente. Esto generaría problemas en un momento en que estamos tratando de recuperar velocidad en nuestra recuperación. Te decía hace un momento, Begoña, está llegando información de Washington, según la cual, hace apenas unos momentos, con 228 votos a favor y 201 en contra, la mayoría conservadora de la Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, propuso pagar los recursos del gobierno hasta el 15 de diciembre, a condición de suspender por un año el mandato individual obligatorio del llamado Obamacare y eliminar los subsidios al Congreso. Parece que se está reaccionando de manera emergente ante lo que podría ser un colapso financiero grave. No, pero esta votación en la Cámara de Representantes, el Senado ha rechazado lo de postergar el mandato individual. Y esto es de lo que venía hablando antes, ¿no? De esta especie de partido de ping-pong que han estado peleando a lo largo de toda esta tarde y de todo este día en ambas cámaras, ¿no? Y en estos momentos sí me consta que hay una delegación del Partido Republicano que ha sido enviada a un comité a negociar a última hora, a tan solo 55 minutos de que se cumpla el plazo, pero como decimos, todavía no han llegado a ese acuerdo en materia presupuestaria y a efectos prácticos ya no se va a proceder a ninguna votación más en la Cámara de Representantes y en el Senado, con lo cual se entiende que es prácticamente inevitable que se produzca un cierre gubernamental aquí en Washington. Es decir, que a partir del primer minuto de mañana no habrá museos, no habrá actividades turísticas, no habrá actividades en las embajadas, no se otorgarán visas, habrá problemas porque no hay dinero para pagar, sino al ejército solamente. Eso sí lo firmó el presidente Obama, una ley para garantizar el pago de los soldados.
Sí, bueno, básicamente lo que no va a haber son servicios no esenciales, ¿no? Y en eso se incluyen, por ejemplo, los parques nacionales, los museos federales, la institución Smithsonian aquí en Washington, que tiene muchísimos elementos entre el zoo y todos los museos, pero sí que va a haber, por ejemplo, guardia fronteriza, ¿no? Que esto es considerado un servicio esencial. Y muchos otros servicios esenciales, por ejemplo, controladores aéreos. Todo esto se mantiene. Los servicios no esenciales son los que se suspenden, Pepe. ¿Qué va a pasar con la basura en Washington? Porque no hay dinero para pagarle a quien la recoge. ¿Se va a juntar cuánta basura? Se nos va a acumular la basura, a no ser que lleguen a un acuerdo, porque esto sí que parece que se considera que es un servicio no esencial. Bueno, estamos riendo tú y yo de este tema, pero es un tema muy serio, porque no va a haber quien recoja la basura. Hay un problemón gigantesco al primer minuto de mañana. Faltan 50 y tantos minutos para que entre en acción esta decisión que han tomado allá los congresistas, que no le están dando al presidente Obama oportunidad. Y ha dicho el presidente Obama, nos parece un acto traicionero que pone en riesgo los logros y los esfuerzos financieros luego de la crisis del 2008, Begoña. Sí, ha sido en su comparecencia, yo creo que se notaba que estaba ciertamente molesto, y lo que él ha dicho es que en democracia es lícito que haya diferencias entre partidos, pero que lo que no es lícito es que un partido intente imponer su diferencia, ¿no? Y en este caso estaba hablando además de una fracción dentro de ese partido, ¿no? Hacía referencia a los representantes del Tea Party, ¿no? A ellos más bien se ha referido Barack Obama, y les ha recordado además que esta reforma sanitaria se aprobó por la Cámara Baja, por el Senado, lleva el sello de la Casa Blanca y además fue ratificada por el Tribunal Supremo. Escuchen a Barack Obama. Una parte importante de la ley de salud entra en vigor mañana. No importa lo que el Congreso decida hacer hoy. La ley de salud se está moviendo hacia adelante. Su financiación ya está en marcha. No puede apagarla. Esta es una ley que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Una ley que lleva mi firma, una ley que el Tribunal Supremo confirmó en la Constitución, una ley que los votantes decidieron no revocar el pasado noviembre. Begoña, estaremos contigo desde Washington con el día de mañana, pendientes para ver las secuelas, las consecuencias que tenga este apagón, le llaman allá shutdown presupuestal en los Estados Unidos. Sí, claro que sí, Pepe. Y además andaremos con muchísima atención, porque recordemos que el 17 de octubre se cumple ese plazo para el techo de gasto, para el techo de deuda, y esto sí que podría tener unas consecuencias económicas serias, bien serias, aquí en Estados Unidos. Estaremos en comunicación, Begoña. Muy buenas noches allá en Washington. Gracias, buenas noches. Gracias. Faltan 52 minutos para la hora fatal. La prensa es tu casa. La prensa premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en el bello puerto de Acapulco. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en el periódico La Prensa. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. La prensa es tu casa. Bueno, pues Vela se apaga, Vucetich le sopla. Con Gaby Cobo, los deportes y todo lo que tenga que informarnos del mundo de la tecnología, el ingeniero Javier Matuk. Debo informar que la comunidad Best Buddies ha celebrado sus primeros 10 años en México. Decenas de jóvenes con síndrome Down estuvieron acompañados de sus amigos, voluntarios y de sus familias, claro. La cita fue en el Museo Sumaya de Plaza Carso, aquí muy cerca de nuestro centro de transmisión. Los propios jóvenes con capacidades especiales presentaron una serie de coreografías. La directora de Best Buddies de México, Tita Edith Decán, hizo una remembranza de la forma en la cual han crecido en nuestro país como parte de Fundación Telmex. Best Buddies Internacional y su fundador Anthony Shriver Kennedy llegan a México el 30 de septiembre del 2003 gracias al apoyo de Fundación Telmex, comenzando sus actividades en la Ciudad de México con un grupo piloto de 30 parejas de jóvenes entre 15 y 30 años de edad, que creyeron en la bondad e importancia del programa. En la actualidad cuenta con 1,200 parejas. También habló Arturo Elías Ayub, él es presidente de la Fundación Telmex.
Elías Ayub dijo estar satisfecho con los trabajos que han permitido incluir socialmente a más de 1,000 jóvenes con síndrome de Down. Además, anunció un programa de empleo para ellos. Y yo no tengo la menor duda que todos estos jóvenes tienen una capacidad, para empezar, tienen una capacidad de amar que ya quisiéramos cualquiera. Pero en segundo lugar, tienen capacidades muy importantes para hacer trabajos que muchos los haríamos peor. Y yo estoy seguro que muchas empresas de este país necesitan de estos jóvenes para hacer muchos de esos trabajos. Si a usted le interesa, si usted le quiere entrar al programa Best Buddies, pues puede tener más información y la puede obtener en el perfil de Facebook, Twitter o en su página de internet. En pantalla aparecen las direcciones de contacto con Best Buddies. La página web es www.bestbuddies.org.mx. En Facebook lo encuentra como Best Buddies México y en Twitter es Best Buddies MX. Bueno, ahí está la gráfica para que la vea usted en pantalla y no le haga caso a mi pronunciación. Con uno Gabriela Cobo como Vucetich, el Rey Midas ya le sopló a vela y lo apagó. Deportes, Gaby. Hola Pepe, bienvenido, ya te extrañaba. Buse ya le apagó Se acabaron las vacaciones del público y tuyas. No, ya te extrañábamos. Y precisamente Víctor Manuel Vucetich ya le sopló a la vela, dice que el capítulo está cerrado, ¿sí? No quiere saber nada de esto para no distraer tampoco a los otros jugadores. Ya inició la segunda semana de concentración, están los mismos convocados, menos Ángel Reina, que se lesionó del codo en la primera concentración. Y ahí dice que ya los ve más seguros, que espera tener un fútbol más agresivo frente a Panamá. La lista final de los convocados la va a dar el próximo jueves. Con uno, Alfredo Bush informa. Arrancó la segunda concentración de la selección mexicana con Víctor Manuel Vucetich al frente del equipo. El estratega dejó en claro que para él Carlos Vela ya es un caso cerrado y por respeto a los demás integrantes del Tri no volverá a tocar el tema. Nosotros también manifestamos una postura que necesitamos gente que esté en su mejor forma y que quiera aceptar el compromiso. En ese aspecto creo que González Iñárritu cumplió perfectamente bien. Él estuvo en contacto y a final de cuentas no hubo esa situación, ese compromiso, y por tal motivo creo que automáticamente se queda descartada esa situación, ¿no? El seleccionador nacional ha puesto especial énfasis en lo táctico y lo técnico en la cancha y fuera de ella ha buscado que los jugadores recuperen la confianza. Yo creo que simple y sencillamente lo que se ha externado con ellos es la confianza. O sea, creo que es un equipo y son jugadores que tienen que retomar esa memoria deportiva de lo que han hecho ellos. Son jugadores que han sido campeones, son jugadores que han tenido temporadas extraordinarias, son jugadores de calidad, son jugadores de experiencia. Creo que ellos saben perfectamente bien de lo que son capaces. Víctor Manuel Vucetich dará a conocer el jueves por la tarde la lista de los 18 elementos que militan en la Liga Mexicana, que se unirán a los 5 que están en Europa para conformar el grupo de 23, que enfrentará los partidos ante Panamá y Costa Rica. Con Uno Sports, Alfredo Bush. Héctor Moreno se lesionó en el partido contra el Getafe y va a ser duda para el próximo partido contra el Elche. No sé si vaya a estar en la lista final de Víctor Manuel Vucetich. Pero bueno, tuvimos también jornada 12 aquí en México. Desde el viernes ya sabíamos qué es lo que había pasado. Querétaro empató contra Tigres, finalmente el Tuca consiguió rescatar este empate. Y Morelia, que algo le está sucediendo, perdió por segunda vez consecutiva, 3-1 con Santos. El sábado Cruz Azul le ganó 1-0 a León, los dos equipos quedaron a deber y Sambuesa metió el gol que sigue teniendo al América como líder. Mañana, por cierto, se va a jugar el partido de la jornada 2 contra Xolos a las 8 de la noche. América ya está calificado, ¿eh? América va de líder, está calificado y seguirá así. Pero tenemos también la victoria de Pumas, la primer victoria en el torneo. 1-0 contra Monterrey. Jaguares le ganó 2-1 al Pachuca, Puebla 2-0 al Tijuana. Goleada del Toluca, 7-1 al Atlante. Los Potros se fueron a meter al infierno y sí, todavía cayeron más bajo. Diabólico. Y finalmente hubo clásico tapatío, empate a 1, Chivas y Atlas. Atlas iba ganando.
Marco Fabián pone el del empate. Hubo polémica en el arbitraje porque les anularon un gol a los zorros, después no marcaron un penal contra Buoso, expulsaron a Saad, que es el peor director técnico del partido, en fin. Si no les basta con el fútbol mexicano, también tuvimos fútbol en España, derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, que además los del Cholo Simeone dominaron todo el partido, 1-0 en el Santiago Bernabéu, y ya van con 5 puntos de diferencia de líderes junto con el Barcelona, y abajo con 16 puntos está el Real Madrid. Con uno, Nicolás Romay informa. Estaba muy lejos de ser un día normal en la capital de España. Hoy era día del derbi madrileño, partido que se disputa desde 1906 y que paraliza la ciudad. Inmejorable marco para recibir a un Atlético que no cree en nadie y a un Real Madrid que viene muy, pero muy tocado. Un partido duro, trabado, con hombres al suelo y con un solo vencedor que festejó desde muy temprano. Cristiano no se encontró durante todo el encuentro y Diego Costa, que asusta a todos, menos a su tocayo Diego López, quien le plantó cara. Vimos el debut de Bale a marchas forzadas y a una afición desesperada. Carlo Ancelotti sacando a Isco y dejando a Benzema, algo que la gente le reclama. También un Álvaro Morata que hizo más que muchos en muy poco tiempo. Muchas preguntas quedaron en el aire después de perder el derbi contra el Atlético. Se empezó a extrañar a Mourinho. Los futbolistas que lo echaron, ¿qué pensarán ahora? Hay mucha liga, pero el inicio no es tan blanco como se pensaba. Con Uno Sports, Nicolás Romay. Nos vamos a Grecia porque el día de ayer encendieron la flama olímpica que va a estar primero recorriendo Grecia, después se va a ir el 7 de octubre a Rusia, ahí va a estar recorriendo 65,000 kilómetros, eso es el recorrido más largo en la historia, inclusive va a ir a dar al espacio también para pasar por la Estación Espacial Internacional, y por más de 14,000 personas. En el encendido estuvo Thomas Bach, que hizo ahora la presentación oficial ya como presidente del Comité Olímpico Internacional. Y tuvimos también actividad en los coches, la Gran Am llegó a su fin, hubo una carrera en Lime Rock, Memo Rojas y Scott Pruitt iban por el pentacampeonato, llevaban la pole, pero se les cayó el motor, lo tuvieron que cambiar antes de la carrera y como penalización los mandaron al último lugar. Ahí lograron escalar hasta la tercera posición, pero ya no se pudieron coronar, quedaron a 13 puntos de Max Angelelli y Jordan Taylor. Eso sí, ganaron como equipo, el equipo Telmex Ganassi terminó ganando en la Gran Am. Y también tuvimos actividad de la NFL, el día de ayer viajaron a Londres porque fue la primera de las 2 fechas que se está jugando en Wembley, donde los Steelers van como el peor equipo, llevan marca de 4-0. Cayeron 34-27 ante los vikingos de Minnesota. Y hace 45 años no pasaba esto, que los Steelers llevaban 4 derrotas consecutivas desde 1968. Otros resultados: Denver sigue invicto, apoleó 52-20 a Filadelfia, gran actuación de Peyton Manning. Kansas City dejó pequeños a los Gigantes de Nueva York con 31-17, los 49 vencieron 35-11 a San Luis. Y los Cargadores de San Diego le ganaron 30-21 a los Vaqueros de Dallas. Ahorita es duelo de invictos, están jugando Miami contra los Santos y van ganando los Santos de Nueva Orleans 35-17 en el cuarto. Hasta aquí los deportes, Pepe. Gaby Cobo, hasta mañana. Gracias. Gracias, que la pases muy bien. Ya hay fecha para la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, el Papa Bueno. Será el próximo 27 de abril en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Esta es la primera vez que 2 papas van a ser nombrados santos de la Iglesia Católica en una misma ceremonia. Con Uno, Manuel Sánchez Hurtado, periodista en Roma, informa con Uno. Después de escuchar la opinión de los cardenales, el Papa Francisco ha fijado la ceremonia de canonización conjunta de Juan Pablo II y de Juan XXIII el próximo 27 de abril del 2014 en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo II y Juan XXIII son 2 figuras excepcionales en la historia y la fiesta se va a celebrar no solo en Roma, sino en todos los rincones del planeta. La devoción a la Divina Misericordia fue promovida por Santa Faustina Kowalska,
mientras que la fiesta, el domingo siguiente al de la Pascua, fue instituida por Juan Pablo II, quien elevó a la religiosa polaca a los altares. Karol Wojtyła será santo a los 9 años de su fallecimiento, lo cual es un verdadero récord. A las pocas semanas de ser elegido como sucesor, Benedicto XVI decidió otorgar la dispensa de esa espera, pero no del proceso, ya que serviría precisamente para documentar muy bien toda la vida y la espiritualidad y de un santo fuera de lo común. Los milagros llegaron enseguida. La aportación más original del Papa Francisco, a la vista de la evidente santidad del Beato Juan XXIII, ha sido dispensar del trámite del segundo milagro y unir su ceremonia de canonización a la de uno de sus sucesores. El Papa Bueno Juan XXIII y el Papa Grande Juan Pablo II, que son conocidos, serán santos el mismo día. Manuel Sánchez en colaboración especial para Uno TV. Gana una casa con El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana. Sí, El Sol de México premia tu preferencia y te da la oportunidad de ganar una casa en Cancún. Es muy fácil. Recorta el cupón que aparece todos los días en la portada del periódico El Sol de México. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Además, en esta promoción, El Sol de México apoya la ecología y te da un boleto adicional si presentas tus 7 periódicos completos de la planilla, ya que estos son destinados al reciclaje. No pierdas esta oportunidad de ser el ganador de una casa en Cancún. Pídelo a tu boceador o suscríbete. Hoy es Tecnolunes. ¿Con quién? Pues con quién va a ser. Javier, ¿cómo estás? Javier Matuk. Pepe, muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo va Apple? Parece que cotiza muy bien como valor de mercado. Exactamente, hace unos días salió el informe en donde Apple, Google y también se coló por ahí Microsoft son las empresas con mayor valuación de mercado y las marcas. Las que más valen, pues. Las que más valen. Ajá. Más que las aerolíneas, más que los bancos, más que Coca-Cola. No me digas. Sí, y en particular Apple con un producto que es el iPhone. Pero se había dicho que iba a perder Apple mucho dinero. ¿Por qué? Pues que no le salió tan bien la jugada del iPhone 5S no sé qué. Vendieron 3 millones de unidades el primer fin de semana. Es un número impresionante. ¿Vendieron más que la película de Eugenio Derbez? Eso no lo sé, pero sí vendieron muchos. Ajá. Sí, ahí están. Y esta competencia se va a dar o se va a cerrar seguramente entre Google y Apple, ajá, que ahora son rivales totalmente. ¿Cuánto valdrá Google? Híjole. Miles de millones de dólares. ¿Te gusta? ¿100,000? No. Son 72 billones. 72 millones de dólares. Sí. Es lo que vale la empresa Google. Es lo que vale. Y luego otra es cuánto dinero tienen en efectivo. Son compañías, Apple y Google, que tienen mucho dinero en efectivo porque ganan mucho dinero. Ajá, reciben mucho dinero. Exactamente. Y Google recibe dinero de quien se anuncia con ellos. De los anuncios. Ajá. Exactamente. Tú, por ejemplo, si tú tienes una página en México y quieres aparecer en Google, ¿tienes que pagar? Claro. Si quieres aparecer como anuncio. Como anuncio. Sí. O si quieres aparecer, relaciona la palabra Javier Matuk con tecnología. Eso. Y cada vez que digan Javier Matuk, vas a aparecer en el primer lugar de Google. En el primer lugar, no anunciado, porque los divides en dos partes. Ajá. Está primero los anuncios y te pone un letrero que dice anuncio, para ajá, que tú sepas. Sí. Y luego están lo que le llaman resultados orgánicos, así le llaman. Sí, de búsqueda. De búsqueda, exactamente, donde ya las páginas van subiendo en este ranking o en en el catálogo, sí, por la importancia de la página, por cuántas páginas apuntan hacia tu página. Si es una página ¿Y tú pagas por eso? Entonces, no, eso es gratis, 100%. Si quieres un anuncio, entonces sí le pones tu tarjeta de crédito y luego, ¿cómo te...? Pues mira, Pepe, hoy traigo un aparato que es una muestra, hay varias opciones aquí en México. Es un dispositivo, el cual va conectado... Un dispositivo posicionador. Exactamente. Como dice el doctor Chunga. Exacto, el cual va conectado correctamente a tu teléfono celular. Ajá. Y lo que puedes hacer con esto es, ya que está conectado, configurado y etcétera. Tienes que hacer un software ahí, una configuración. Sí, totalmente. Y tienes que abrir una cuenta en el banco. ¿Por qué? Porque agarras una tarjeta de crédito, es una muestra nada más. Sí. Yo soy, por ejemplo, un médico que fui a verte a tu casa y te quiero cobrar la consulta. Ajá. Con la combinación de un smartphone y estos aparatos, paso tu tarjeta tal cual y aquí en pantalla aparece como el ticket con el importe que yo quiera cobrarte, tú firmas con tu dedo en la pantalla y listo, está hecho el cobro.
En cualquier lugar donde te encuentres. El taxi, por ejemplo, un taxista. Por supuesto. En la gasolinería. Profesionistas independientes. Profesionistas independientes. Es más bien la gente que está en la calle, que no tiene una empresa como tal. Claro que si estás en la calle no te alcanza para comprar eso, hombre. Bueno, que trabajan no en un lugar fijo. Eso es. Trabajan no en la calle, trabajan en diferentes lugares. Y hay varias opciones, varios bancos ya los venden. El policía te puede infraccionar y sacar su tarjetita y bueno, puedes pagar las infracciones con tarjeta. Pues una vez, en lugar de dar mordida, das el tarjetazo. No se puede. No, porque cobra comisión. ¿Cobra comisión? Sí, tú haces un cargo, yo te cobro a ti 200 pesos. La compañía que recibe el cargo te cobra un 3 o 4% de comisión. 3 por 2, 6 pesos, 7 pesos. Sí. Es una solución que tiene un costo mínimo. Este es un ejemplo, hay como 4 o 5 en el mercado. El mecanismo posicionador. Exactamente, bien Javier posicionado Matuk. Y puedes cobrar. Muchas gracias, Javier. Gracias por este Tecnolunes, como siempre. Con mucho gusto. Hasta aquí ustedes. Con la mayor cobertura nacional e internacional, Telcel, la red en tus manos, presentó. Como les decía, hasta aquí usted estuvo con uno y uno estuvo con usted. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana con mejor pronunciación.